como el derecho que tiene el autor al decidir si la obra literaria ha de llevar indicaciones correspondientes a su nombre como autor o también puede ser bajo un seudónimo. En la práctica también se acostumbra a realizar una indicación del autor de la obra literaria, tanto en su cubierta como en la portada. Para ir resumiendo también estos derechos y poder avanzar, tienen límites, ¿no?, de protección sobre la obra y existen excepciones establecidas en la Ley de los Derechos de Autores, tanto en obras literarias, entre las que tenemos el derecho de citar, por ejemplo, que es aquel supuesto por el cual una persona puede citar a otro autor, es decir, que puede reproducir parcialmente, ¿no?, la obra de un tercero para sus propias creaciones. Voy a darle pase a mis compañeros para que puedan seguir la exposición. Gracias, Raúl. Bien, ahora vamos a hablar sobre la titularidad de los derechos de autor sobre las obras periodísticas. Se sabe que por regla general el titular o poseedor original de los derechos de autor siempre es el creador de la obra, que normalmente suele ser pues una persona natural. Si hacemos referencia a las obras periodísticas, es el periodista el que crea sus obras y por tanto le corresponde tener los derechos de autor de las mismas. Sin embargo, puede darse pues el caso en que el titular originario puede desprenderse de sus derechos patrimoniales de autor a cambio pues de percibir o recibir una remuneración. Esta situación suele darse cuando el periodista, por ejemplo, trabaja para un medio de comunicación y tiene que ceder normalmente pues los derechos de autor de las obras que ha realizado. Sin embargo, respecto a los derechos patrimoniales, el titular original o secundario, que es la persona a quien el periodista le está cediendo normalmente el medio de comunicación, puede elaborar o puede realizar contratos respecto a ellos y no limitándose necesariamente pues a la cesión de los mismos derechos. En este sentido, la licencia de los derechos patrimoniales es uno de los contratos más comunes o utilizados, ¿no? ¿Y qué es un contrato pues de cesión de derechos o una licencia? Se entiende pues por una licencia o cesión de derechos como el contrato por el cual el titular de un derecho patrimonial que se le conoce como el licenciante, autoriza a otra persona denominada el licenciatario para utilizar pues dicho derecho a cambio del pago de una remuneración fija o una cantidad de dinero, ¿no? Este tipo de contrato se otorga por un plazo definido por ambas partes, por el que cede los derechos y por el que los recibe. En el Perú, la legislación sobre el derecho de autor contempla que se debe examinar la norma contractual y a falta de una regulación prevista por el contrato, se llegan a aplicar los artículos 86 y 87 de la Ley sobre el Derecho de Autor. Esta ley contempla dos aspectos. Dice, en el caso de obras periodísticas por encargo, será que la persona que encargó la obra periodística puede publicar o reproducir el material solamente una vez. Sin embargo, hay otra situación que es la que se da en el caso de las obras periodísticas que se ejecutan bajo un contrato. En este caso, el periodista cede completamente los derechos al medio de comunicación y este puede pues divulgar o difundir la información cuantas veces sea necesaria o por todas las plataformas que pueda requerir. En ese sentido, entendemos entonces que la regla general va a suponer que cuando se cede un derecho, ambas partes, el que cede y el que recibe, tienen que tener pues una misma voluntad y debe ser siempre equilibrado el poder sobre los mismos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar rápidamente sobre las limitaciones y excepciones de los derechos de autor en la obra periodística. Muy bien, en ese sentido, los derechos patrimoniales del periodista frecuentemente son objetos de limitaciones y excepciones. Esto se relaciona pues con los contenidos no susceptibles de protección autoral, identificado en ellos las noticias y la información objetiva. En ese sentido, se entiende que las limitaciones y excepciones, así como la no protección, se van a justificar siempre bajo el amparo del derecho a la libertad de expresión y del derecho a informar y hacer circular pues la misma. También se debe destacar que regularmente las limitaciones y excepciones vienen a reafirmar o reiterar la laguna de protección que existe pues en la legislación de muchos países como en la nuestra. Las limitaciones y excepciones tienen características comunes en distintos países, sobre todo aquí en Latinoamérica, y son específicamente tres.
La primera es que la ley obliga a respetar al menos el derecho moral de paternidad del autor, lo que se entiende como la necesidad de indicar el nombre del autor y la fuente. En segundo lugar, se exige que la difusión o transmisión de la obra no haya sido objeto de reserva expresa por parte del autor. Y en tercer lugar, que la autorización que entrega la ley para que los periodistas puedan difundir con fines informativos productos como conferencias, discursos o cualquier producto de carácter público puedan realizarse siempre y cuando las grabaciones o la difusión de la información vaya a ser retirada en algún momento. Ahora paso a darle el pie a mi compañera Aldana. Gracias, Viviana. Bueno, como último punto de nuestra exposición, vamos a ver ahora cómo es el registro de los derechos de autor sobre estas obras periodísticas. Bueno, nosotros sabemos que es autor la persona cuyo nombre figura inscrita en la obra y todo aquel que reclame plagio u otra infracción. Este deberá aprobar un acto creativo anterior a la fecha de la inscripción de la obra en conflicto para que sea válido el reclamo de los derechos del autor. Vamos a hablar del convenio de Berna Paridi entendiendo un poco. Este convenio se realizó para la protección de obras literarias y artísticas en 1886. Este incluye a músicos, poetas, pintores, entre otros autores, controlar quién usa sus obras y creaciones. Y tiene un reconocimiento universal y recíproco, lo que conlleva a que no sea necesario registrar la obra en cada país en donde se va a publicar y distribuir. En el artículo 22 de este convenio se incluye una lista de derechos morales, los cuales son divulgación, paternidad, integridad, modificación o variación, retiro de la obra del comercio, acceso. Ricardo Antequera Parigi, considerado en vida una de las figuras más influyentes en el área de propiedad intelectual, aseguró que el derecho de autor protege a las creaciones formales, es decir, registradas, por lo que no protege a las ideas originales de donde nacieron, por lo que se concluye que estos derechos engloban las ideas de autor que son descritas e ilustradas, es decir, tienen un registro. Siguiente diapositiva, por favor. En el punto de la gestión de derechos de autor en la obra periodística, la gestión de derechos es una práctica en la industria del entretenimiento. La gestión de obras de manera individual tiene diferencia cuando se realiza de forma colectiva, pues esta última es la más eficaz para negociar las licencias. Las actividades de administración, protección y cobro de los derechos intelectuales de los autores engloban el término gestión de derechos de autor, y como se mencionó, se lleva a cabo mediante el sistema de los estatutos de la gestión colectiva. Los que intervienen en este proceso son las entidades encargadas de agrupar a los autores junto a los usuarios de sus obras. Al finalizar la gestión se establece el sello de todos los derechos reservados, por lo cual se impide el uso de cualquier tipo de la obra en cuestión. Estas gestiones suelen ser entidades sin fines de lucro, algunas públicas y otras privadas. Sus principales funciones, además de lo mencionado, son realizar seguimiento de dónde y cuándo se están utilizando las obras, conceder licencias, negociar las tasas y condiciones y finalmente recaudar dichas tasas que abonan los usuarios y las distribuyen entre los titulares. Muchas gracias.